días y bienvenidos al MAN. Ya habéis estado antes en la sala principal. Vamos a comenzar con la mesa redonda. Yo soy Miguel Fernández de Virtua Nostrum y voy a ser el moderador de la mesa dedicada a la representación gráfica de la arqueología, de la ilustración a la realidad virtual. Lo primero, comentaros, bueno, aquí veréis que está puesto como mesa 3 y en el programa como mesa 2, es porque se cambió el orden y el horario. Lo más importante, tenéis un hashtag que es imagenarqueo. Aquí el problema que es que por la configuración del museo, estamos en el sótano, no tenemos cobertura. Entonces, os pido que para hacer un seguimiento de las mesas en redes sociales, si hacéis alguna foto o queréis poner alguna opinión o alguna cosilla en redes sociales, pues cuando salgáis subirla a vuestros perfiles y así podemos con ese hashtag ir siguiendo las mesas redondas. Sin más, para no perder mucho más tiempo, voy a presentaros a los integrantes de la mesa redonda. A mi izquierda tenemos a Francisco Javier Muñoz Ojeda, que es el coordinador académico de Patrimonio Virtual de la Universidad de Alicante. Es un equipo referente en todo lo que tiene que ver con formación e investigación de nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio. Y aparte está detrás del perfil de divulgación de Gerion Hispania, que eso ya lo he metido yo ahí como toque personal, ya que estamos hablando de redes sociales y divulgación también es importante. Tenemos luego a Néstor Marqués, que es responsable del Laboratorio de Humanidades Digitales de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la sigla más larga de las aquí expuestas. Y aparte es colaborador de Sketchfab y está detrás del perfil y de su proyecto de divulgación Antigua Roma al Día, que podéis ver en Twitter. Luego tenemos a Pablo Aparicio, que es miembro del grupo de coordinadores de Arqueonet. Él es arqueólogo, historiador del arte y especialista en nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio. Y además es fundador de la empresa PAR Arqueología y Patrimonio Virtual. Y, por último, como una incorporación de última hora, tenemos a Alberto Luque, que es un placer tenerle con nosotros. Aparte, es patrocinador de Arqueonet y es especialista en producción audiovisual y fundó una empresa que se llama Producciones Bosco, que, entre otros audiovisuales, han realizado, conoceréis el tiempo de los íberos o la construcción del Dolmen de Melga. Y, aparte, también es especialista en visores de realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, bueno, pues estos son los integrantes de la mesa. La mesa redonda va a funcionar de la siguiente manera. Yo lanzaré una pregunta general. Cada uno de los ponentes hará una intervención de aproximadamente 3 o 4 minutos. Si hay réplica de los ponentes, se sigue con esa réplica. Si no, se vuelve a hacer otra ronda de intervenciones por parte de los ponentes y ahí ya, viendo cómo veamos de tiempo, pues pasaremos la palabra al público. Podéis pedir el micro para hacer vuestras intervenciones, dudas, preguntas y generar un poco la dinámica del debate. Os pido que las intervenciones sean concisas, ¿vale? Que no nos salgamos mucho del tema, que va a ser la representación gráfica de la arqueología, todo lo que tiene que ver con la temática del Congreso, es decir, orientado más que nada a la divulgación y difusión del patrimonio histórico. Y, sin más, vamos ya sin paños calientes. Voy a lanzar una pregunta general a los ponentes, un poco al hilo también de lo que se ha ido hablando en las ponencias principales, y es ¿cuál es vuestra opinión sobre el potencial de las nuevas tecnologías a la hora de divulgar el patrimonio histórico? Y ya vamos así calentando un poquito y viendo opiniones personales, ¿vale? Entonces, podríamos empezar por ti mismo, Javier. Vale, pues nada. Primero de todo, agradecer a Miguel y a todos los organizadores de este encuentro pues que me hayan invitado y, bueno, pues yo encantadísimo, como siempre. Bien, nada, por supuesto, no podía ser de otro modo, creo firmemente en la necesidad y en casi la obligatoriedad por parte de cualquier institución que se dedique a la divulgación del patrimonio el contar con las nuevas tecnologías. Para no enrollarme mucho y no irme por los cerros de Úbeda,
El grupo al que pertenezco, hace 4 o 5 años desarrollamos una aplicación de realidad aumentada en relación a un yacimiento arqueológico muy modesto, que es en el Albir, en una localidad muy cerquita de Benidorm, una villa romana. Y, bueno, esta aplicación permitía visualizar, o sigue permitiendo visualizar la reconstrucción virtual o la reconstrucción 3D de esta villa, al mismo tiempo que está visualizando los restos arqueológicos, es decir, de forma sincrónica. Esto ha motivado y ha sido el hecho diferencial de este yacimiento respecto al resto de yacimientos que tiene alrededor, que tiene yacimientos de envergadura, y no solo eso, sino también competir con un monstruo turístico que poco tiene que ver con la cultura, que es Benidorm. Lo digo porque una propuesta de este tipo que mezcla no solo el atractivo patrimonial y cultural con el uso de nuevas tecnologías y, sobre todo, algo con lo que ya empezamos a tener una relación mucho más cercana de lo que nosotros nos creemos, no lo podemos y no lo debemos dejar de pasar por alto. Por lo tanto, casi sería de obligación que cualquier institución de carácter patrimonial contase con el uso de estas nuevas tecnologías, porque es el camino hacia el que va nuestra sociedad, como reflexión general. Muchas gracias. Pues cedo la palabra a Néstor. Bueno, en primer lugar, hay que agradecer a Miguel, en este caso, y a todos los organizadores del Congreso Arqueonet por este evento, que yo creo que es tremendamente interesante porque nos reúne a todos los que normalmente trabajamos virtualmente en un mismo espacio físico, y eso da lugar a muchas conversaciones, a muchos contactos y, sobre todo, a nuevas discusiones que podemos tener aquí y, sobre todo, con vosotros, y también en los talleres por la tarde, que yo creo que es muy interesante. Yo siempre he sido muy partidario del diálogo y, sobre todo, del feedback, de la retroalimentación que nos puede ofrecer el propio público. En este caso sois vosotros, que ya tenéis ciertos conocimientos en este campo, o pueden ser el público general, que normalmente desconoce de manera técnica lo que estamos aquí contando. En cualquier caso, lo que estamos hablando aquí se refiere siempre a la sociedad. Y la sociedad en la que vivimos, les guste o no les guste a ciertas personas, es tecnológica. Al final, lo que prima en nuestra sociedad es una cultura visual. Un ejemplo muy claro, las redes sociales. Cuando en redes sociales un contenido, y os lo digo por experiencia propia con el proyecto de Antigua Roma al Día, un contenido muy interesante es en texto, bien, tiene una buena aceptación. Pero si ese contenido muy interesante lo ponemos con una imagen, y ya no digo con un vídeo, y ahora estamos entrando ya con un visualizador 3D, con una experiencia de realidad virtual, ahora que, por ejemplo, Sketchfab, que es esta plataforma líder de visualización web 3D, se ha integrado también con Twitter y ya lo estaba con Facebook. En ese sentido, esa experiencia se enriquece mucho más. Es decir, que en una difusión arqueológica, histórica, que se haga a través de tecnología en una sociedad que es tecnológica, va a permitir que, como es un medio conocido, los resultados sean mucho mejores. Y eso es un poco lo que intentamos desde el Laboratorio de Humanidades Digitales de la Rabas, que sí, efectivamente, tenemos un nombre larguísimo y que es un problema muchas veces para este tipo de cosas. Pero efectivamente es intentar aplicar tecnología que la gente ya usa en su día a día para cosas que no tienen nada que ver absolutamente con la cultura, y que normalmente, por ejemplo, en el caso del 3D o de la realidad virtual, viene del mundo de los videojuegos. Integrarlas dentro de la cultura, para que a través de ese medio que ya es conocido, y ojo, digo bien lo de medio, porque la tecnología es un medio y nunca es un fin. Es decir, es un medio para ilustrar, y nunca mejor dicho, conceptos históricos, información, datos culturales, al fin y al cabo, que nosotros queremos transmitir a esa sociedad, y queremos integrarlos dentro de esa sociedad, igual que otras industrias que tienen el poder, digamos, en la difusión social, pues nosotros también, ¿por qué no? Y como ha dicho Nacho Ares antes, que a mí me ha parecido muy, muy interesante y coincido prácticamente con todo lo que ha dicho, si estamos hablando de algo que normalmente no se difunde bien y no interesa, ojo, a lo mejor
Lo que pasa es que no se difunde bien. Lo que pasa es que ese contenido es tremendamente interesante si se hace de una forma adecuada. Con lo cual, todo este tipo de herramientas tecnológicas lo que nos permiten es hacer más atractivo ese contenido que ya de por sí es interesante. O sea que, como primera reflexión, es esta. Muchas gracias, Néstor. Pues cedo la palabra a Pablo Aparicio. Creo que se oye, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a mis compañeros de coordinación del Arqueonet, porque bueno, tenía que existir en este evento una mesa como la que tenemos hoy, donde se haga hincapié justamente en estas herramientas que utilizamos a diario en su vertiente más cercana a la difusión. Nosotros generalmente, cuando en los últimos tiempos hacemos conferencias sobre las nuevas tecnologías, entre comillas, aplicadas al patrimonio, a la arqueología, la hacemos más bien en la vertiente más científica y más técnica, más de documentación y las posibilidades que ofrece a la hora quizás de analizar los datos que registramos, ¿no? Pero porque la vertiente que estamos tratando aquí, más cercana a la difusión, parece que todos la tenemos clara, ¿no? Y parece que es la vertiente más clara de estas nuevas herramientas. Un modelo 3D, una ilustración, un vídeo, son herramientas que tienen una capacidad difusora muy amplia. Pero bueno, yo creo que se pueden lanzar otras reflexiones, aparte de las que han dicho los compañeros anteriores, que también las comparto. Y creo que hay que empezar a ver las nuevas tecnologías, estas que hablamos. No sé muy bien lo que cabe dentro de nuevas tecnologías, o lo que cabrá dentro de 20 años nuevas tecnologías, o lo que cupo en su momento. Por eso, hablar de nuevas tecnologías igual es poner muchas trabas a mucha gente que lo ve como algo lejano, algo difícil, algo inaccesible. Realmente son herramientas que, como cualquier otra, ayudan a extender nuestras posibilidades. Un martillo ayuda a que podamos golpear mejor que con la mano sobre un clavo. Un dispositivo de realidad aumentada pues nos ayuda a extender las capacidades de nuestra propia visión, por ejemplo. Pero no es muy diferente a un martillo, ¿no? Son herramientas simplemente, no son nuevas tecnologías, o deberíamos quizás dejar de verlas así, porque caben muchas cosas y ninguna dentro de esa definición, ¿no? Y para poner algún ejemplo de las posibilidades, que es lo que nos ha preguntado también Miguel, de la divulgación, de las nuevas tecnologías aplicadas a la divulgación del patrimonio, pues bueno, por ejemplo, hace unos años realicé la reconstrucción virtual de una de las puertas de la antigua muralla de Guadalajara, de donde yo soy, el torreón de Bejanque, del que se conserva solo un pequeño arquito. Y ese arco, pues la gente que pasa por ahí lo ve y no sabe nada absolutamente de él. No sabe cómo era, no sabe si formaba parte de la muralla como tal, porque está colocado así, o formaba parte de algo más grande. Pues bueno, yo hice la reconstrucción virtual, la difundí por redes sociales, llegó a mucha gente del entorno local, y me llamaron de alguna radio, de alguna televisión local. Se interesaron al ver lo que allí había en ese momento, gracias a la potencia visual que tuvo lo que yo realicé. Si no, en ningún momento me hubieran llamado para decir eso qué era o qué había ahí, ¿no? Entonces, ya con este simple gesto, pues se consigue llegar a mucha más gente y difundir esa parte del patrimonio que hasta entonces pues estaba oculta y restringida solo a círculos de investigadores, de arqueólogos y de historiadores que sí que conocían lo que era ese resto patrimonial. Y luego, por ejemplo, también pues estamos excavando durante estos años en un yacimiento arqueológico, que es el Cerro Vilanero, que es un yacimiento de la Edad del Bronce. Y claro, los restos que se conservan de la Edad del Bronce pues son bastante exiguos, bastante pobres. Son pequeños muros de piedra muy, muy destruidos, algunos muros de mayor empaque, pero que quizás no dejan ver a la gente de fuera del mundillo cómo es eso. Y estamos aplicando todas las técnicas que podemos dentro de lo que nos permite nuestra escasa financiación, las nuevas tecnologías, para
precisamente llevar a cabo todo el proceso de virtualización del patrimonio, que incluye desde la documentación, pasando por el análisis, la interpretación de los datos y finalmente la difusión. Pues también estamos haciendo difusión y esto nos permite hacer llegar este yacimiento de la Edad del Bronce, que de otra manera pasaría totalmente desapercibido y que sería muy difícil de percibir por la gente que no está acostumbrada a ver restos arqueológicos, pues le hacemos llegar cómo es este yacimiento, qué es lo que estamos excavando verdaderamente, incluso cuáles son nuestras propias hipótesis arqueológicas a la hora de excavar eso. Entonces, bueno, como hemos comentado aquí, estas nuevas tecnologías crean unos vínculos, unos lazos, unos puentes muy grandes entre los profesionales y la sociedad, que es al fin y al cabo lo importante. Muchas gracias, Pablo. Cedo la palabra a Alberto Luque. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por asistir. Yo llevo ya muchísimo tiempo en esto de la difusión, haciendo audiovisuales, sobre todo con técnicas de recreación en 3D, y entonces me he encontrado con muchísimos casos de todo tipo, he visto crecer las nuevas tecnologías y he visto lo que es la problemática que surge en lo que se refiere a todos los agentes, digamos, que intervienen en todos estos procesos, ¿no? Entonces, como, en fin, más que hablaros de virtudes de todas estas nuevas tecnologías, que ya las conocemos todos y además esta tarde veremos ejemplos y tal, quiero centrar o quiero introducir en el debate pues la problemática que por lo menos yo veo que con mi experiencia me he ido encontrando y que se ha apuntado en la última parte de las ponencias de esta mañana, vamos, de hace un rato, y que ha sido una lástima que no haya habido ese tiempo, ¿no?, para ir contrastar con Nacho, sobre todo, y con Manel, que lo que han introducido respecto a universidad, y yo metería otro más, que es la propia administración. Yo, desde el punto de vista de una empresa privada, de una persona que tiene que buscar fondos o que tiene que, en fin, ganarse las habichuelas día a día, pues claro, tengo una visión muy personal de aquello, ¿no? Como decía, la Administración y la Universidad son dos agentes fundamentales ahora y que además han estado presentes en todas las experiencias, digamos, que se han ido hablando en las ponencias de esta mañana. Se hablaba de museos, se hablaba de centros de interpretación, de aplicaciones, etcétera. Yo diría que en un 99% de los casos, si no en el 100%, todo ese trabajo ha sido pagado por la Administración. Eso se ha hecho además también en una época en la cual había dinero, cosa que se ha ido poco a poco, por desgracia, acabando. Y estamos en una situación ahora en la cual, yo por suerte, en fin, toco madera, ha ido todo muy bien, pero sí que ha habido, y vosotros lo habéis notado además, los que sois arqueólogos, que en la profesión, en fin, ha habido un bajón absolutamente en todo, ¿no?, en lo que son las excavaciones, etcétera, etcétera. Eso se ha visto afectado absolutamente todo, ¿no? Pero, en fin, ya que luego ya desarrollaremos esto, lo que quiero hablar es de la Administración ha apuntado, o sea, la Universidad ha apuntado, Nacho Ares, la endogamia esa que hay y en fin, la cerrazón, sobre todo a la hora de participar en proyectos de difusión. A mí me parece llamativo, y lo he hablado en otras mesas, que actualmente, de los pocos, si no yo creo que el único programa de televisión que hable algo sobre patrimonio, sobre arqueología, sea Cuarto Milenio. Que no tengo nada en contra de Cuarto Milenio, pero si le hablamos al gremio de arqueólogos y vosotros pertenecéis, a muchos se le erizan los pelos. Y, como dice Nacho, no quiere participar nadie. O sea, nadie. Yo, por suerte, mis trabajos pues, lo han utilizado ellos muchas veces para poner escenas, etcétera. Pero a mí me tienen prohibido terminantemente en muchos casos que mi trabajo acabe en manos de ellos, o sea, pero así, literalmente, ¿no? Eso es algo que debería de cambiar. No sé si hubiera, a lo mejor, más programas de televisión, cadenas que estuvieran interesadas, eso cambiaría y hubiera, digamos, un abanico más amplio donde participaran los arqueólogos. Pero ahora mismo no lo hacen. Y creo que es un error, por lo menos si lo que se pretende es la difusión. Y respecto a lo que es la Administración, quería poner dos ejemplos del desastre que es continuo en lo que se refiere a la gestión de, sobre todo, los productos, me gusta a mí llamarles, de difusión, ¿no?, que surgen, tanto audiovisuales como aplicaciones, etcétera. Aplicaciones menos, ¿no?, porque tiene un contacto más directo con el público potencial. Pero audiovisuales, yo os quiero poner un ejemplo. Yo realicé un audiovisual que es sobre Medina Zahara, en la que se reconstruía cómo era la ciudad. Fue un trabajo de casi 3 años de duración, en fases, pero muy duro, porque además se utilizó, como explicaré esta tarde,
como método científico también, no solamente era pensado en lo que es la difusión, sino en cómo íbamos comprobando, en fin, la arquitectura, si uno funcionaba, un modelo u otro, etcétera. Ese audiovisual se puede ver, se ve además con bastante éxito en la visita allí al conjunto arqueológico. Ahora recientemente, hace pocos meses, se editó el catálogo de la exposición y con el catálogo viene un DVD con el audiovisual. Pero a lo que voy es que la misma administración, cuando pagó un producto que además es caro, cuesta bastante dinero, prácticamente, a no ser porque, verá, el tema de que lo proyectaran ya es un logro, pero lo dejaron ahí, no se dedicaron a difundirlo, a promocionarlo, etcétera. De hecho, ni siquiera yo puedo ponerlo en completo en mi página web o mi canal de YouTube, etcétera. ¿Qué ocurre? Por una anécdota. Hace poco alguien cogió, pirateó un trozo del vídeo, lo colocó en su página de Facebook, una página que tenía, y resulta que se volvió viral. Cuando yo la última vez que lo vi era 300 y pico mil visitas, en cuestión de nada de tiempo. Salió en la prensa, salió en Canal Sur, me parece que lo normal. La Consejería de Cultura llamando por teléfono al conjunto arqueológico que si sabían qué era aquello. No tenían ni idea de lo que tenían entre manos. Lo que voy es, esos productos que se crean, audiovisuales, guías, etcétera, etcétera, muchas veces caen en cajones y no se utilizan. Y podría poner, en fin, más ejemplos si hubiera tiempo, ¿no? Sí. Gracias, Alberto. Bueno, en realidad esto es prácticamente parte de lo que ha introducido Alberto, que son las problemáticas de las nuevas tecnologías y los contenidos que generan. De mi segunda pregunta, así que muy bien, porque ya me has introducido perfectamente. O sea que, y era, ¿cuáles, desde vuestro punto de vista, cuáles son los mayores inconvenientes que tiene el trabajar a lo mejor exclusivamente o fijarnos casi exclusivamente porque esté de moda o porque es muy útil en las nuevas tecnologías? En esta mesa, por desgracia, no tenemos ilustradores tradicionales, sé que los hay entre el público, y bueno, hay alguno también que le da la ilustración manual, y muchas veces cuando vas a un museo y preguntas a la gente, pues se quedan con una reflexión en una imagen, o cuando, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de la revista de Historia Militar de Despertaferro, con esas ilustraciones impresionantes que tienen, son más explicativas y vistos, por ejemplo, esos paneles centrales te enseñan más cosas que si tú te bajas una aplicación con un código QR de la revista y demás, ¿no? Entonces, aprender más con eso. Entonces, quería preguntar, pues, teniendo en cuenta lo que se ha dicho, teniendo en cuenta la presencia y la fuerza de la imagen también en la ilustración tradicional, y lo que han comentado en las ponencias principales Miquel Asensio, que lo ha dicho de pasada, pero ha dicho que no tienen un buen feedback en los museos el uso de aplicaciones de nuevas tecnologías. Entonces, que me comentarais vuestra opinión sobre los inconvenientes que puede tener el uso de las nuevas tecnologías a la hora de la divulgación del patrimonio histórico. Javier. Bueno, yo personalmente lo que he podido comprobar tanto con proyectos en los que nosotros hemos participado como luego también como visitante en otros sitios donde sí que habían este tipo de dispositivos, es, por un lado, la escasa preparación de los asistentes o la gente que debería de asistirte a la hora de poder enseñarte a usar esos dispositivos o esas aplicaciones. Por lo tanto, no se ha invertido una auténtica millonada en la creación de aplicaciones o en el desarrollo de un entorno inmersivo, o bueno, lo que se haya decidido hacer con ese uso de las nuevas tecnologías, pero luego no se ha invertido en los propios trabajadores que hay allí que deberían de asistir al público para que pueda utilizar esas nuevas tecnologías, lo cual da al traste con todo el trabajo que hay detrás del desarrollo de esas herramientas. Yo, sobre todo, es el gran problema que veo, que las instituciones no suelen estar preparadas, no todas, evidentemente, poco a poco se va mejorando en ello, pero tengo dudas a veces, no tanto por el público, que sí que empieza a estar habituado a jugar a Pokémon GO, y sería un tema para entrar en debate y ver el impacto que ha tenido esa aplicación en el uso de la realidad aumentada y cómo ha cambiado un poco la predisposición del público general al uso de este tipo de herramientas, pero en cambio las instituciones, esa propia rigidez
que hay dentro de las instituciones impide en muchas ocasiones el poner al servicio del público este tipo de herramientas o incluso formar a los propios trabajadores para que ayuden al público a la hora de acceder a esas herramientas. Bueno, yo creo que Miguel ha dado con un tema interesante cuando ha hablado, por ejemplo, de las increíbles ilustraciones de Despertaferro o de otras revistas que puedan ser del estilo, ¿no? Y me ayuda a mí a introducir la idea de que, al final, la tecnología por la tecnología no sirve para nada. Es decir, la tecnología tiene que tener un sentido. Si nosotros introducimos un elemento tecnológico que es interesante, que es una tecnología social que une el discurso, que une a las personas, que tiene algún significado, bien, pero meter tecnología porque sí no tiene ningún sentido. Y eso puede pasar a veces, ¿no? Por ejemplo, un museo que quiere a toda costa introducir tecnología y como tú también has dicho, Javier, no la introduce bien porque o no forma el personal o se hace rápido y se hace mal. Es decir, sí, la tecnología es interesantísima y nos ayuda en los discursos, por ejemplo, en los museos, como digo, pero hay que hacerlo con un sentido. Y os voy a poner el ejemplo que tengo ahora más cerca, porque es el proyecto que acabamos de terminar y que estamos en esta casa, el proyecto de los vasos griegos del Museo Arqueológico. La idea de colocar una pantalla en la sala de Grecia no es algo baladí, es decir, es interesantísimo poder ver las piezas originales y al lado poder tocar las piezas originales en una pantalla. Es decir, por ejemplo, si una pieza que está contra la vitrina, nosotros una de las caras del vaso no la vamos a poder ver. Y, sin embargo, con la pantalla que tenemos al lado, podemos ver toda esa historia que digamos que en el original no podemos, o ampliarlo, o verlo. Es un ejemplo de tecnología con sentido. No pondré ejemplos de tecnología sin sentido porque hay tantos que no acabaríamos, ¿no? Y también yo creo que hay que tener en cuenta que la pieza original nunca va a ser sustituida. La pieza original siempre va a estar ahí y siempre va a ser más importante que cualquier recurso tecnológico o no tecnológico que podamos usar. Es decir, la contemplación casi romántica, podemos decir, de la pieza original nunca va a ser sustituida. Pero claro, si nosotros tenemos un elemento, ya digo, sea una ilustración, sea un elemento ya tecnológico, más tecnológico, para acompañarlo y que tenga un sentido y añada un valor a lo que estamos haciendo, pues efectivamente habremos mejorado la experiencia de uso final de un turista que no tenga ni idea o de un experto que esté viendo la pieza. Es decir, también entra un poco el concepto, y aprovecho para introducirlo aquí, el de la polivalencia de, por ejemplo, los modelos 3D. En este caso estamos hablando, y también va por lo que decía Pablo antes, del tema más científico o más de divulgación, y es que al final no están tan separados, porque un mismo modelo 3D, por ejemplo, puede servir para un estudio científico y también para su divulgación. Y en este caso yo creo que es una forma de que los campos universitarios, que hemos introducido eso, se animen a continuar después con la difusión, vendiendo un poco la idea de que efectivamente el modelo 3D, por ejemplo, sirve para un estudio científico, pero a la vez para difusión. Y como último tema aquí, claro, y muchas veces en las universidades o en los centros de investigación la difusión no es para ellos la última fase de la investigación, como debería ser, y como está en los proyectos, por ejemplo, los proyectos europeos del Horizonte 2020, hay una parte importantísima que es de retorno del conocimiento, que es de difusión, y sin la cual el proyecto no puede tener un final. Pero esto mucha gente, y sobre todo aquí en España, lo ignora totalmente. Entonces, teniendo en cuenta que la tecnología hace que los recursos sean polivalentes, bueno, pues tenemos ahí una herramienta para introducirlo, pero como digo, siempre con un sentido y con un poco de cautela, porque efectivamente yo tengo un ejemplo que pongo a veces y es que hay mucho miedo a esto, normalmente a la tecnología, y esto puede presentar problemas, puede presentar elementos de discordia, pero es como cuando se inventó la fotografía. En el momento en que se inventó la fotografía, yo pienso que los pintores de la época estarían... Perdón, iba a decir, con los huevos de corbata, porque imaginaos un pintor
en el momento que se inventó la fotografía, eso era una representación mucho más perfecta de la realidad que su pintura. Y hoy lo vemos desde la perspectiva en el que la fotografía ya es un elemento más y no vemos ese problema, ¿no? Pero con este tipo de herramientas tecnológicas pasa lo mismo. Como son nuevas, entre muchas comillas, porque esto lleva un tiempo ya con nosotros, se ven como una amenaza porque parece que lo demás ya no vale. Si no es lo nuevo, si no es lo mejor, lo demás ya no vale. Y no es así. Entonces, yo creo que hay muchos problemas que son incluso ficticios. Solo hay que saber utilizar bien las cosas con sus cauces y, en cada caso, saber elegir lo más adecuado, sea tecnológico o no. Néstor, Pablo, por favor. Yo he apuntado por aquí algunas ideas, según ha ido hablando todo el mundo, ¿no? Y sí, o sea, se me ocurrían muchas cosas en cuanto al uso responsable, por así decir, de las nuevas tecnologías, que a lo mejor estaría bien que hicieran una campaña también del Ministerio, usa las nuevas tecnologías de forma responsable. Pues hay algunos ejemplos, la verdad es que bastante claros, de cómo no se tienen que usar este tipo de nuevas tecnologías. Y uno de ellos, que a lo mejor no hay gente que no está de acuerdo, pero yo lo veo así, es, por ejemplo, el del Museo Arqueológico de Arqueología Virtual, o Museo Arqueológico Virtual o algo así, de Herculano. En Herculano hay un museo arqueológico que es solo de arqueología virtual. Entonces, lo venden así, pues como la ultratecnología, perfecto, maravilloso, entras ahí y vas a flipar. Y cometen, pues, el grandísimo error de hacer justamente eso, crear un museo exclusivo de arqueología virtual en Herculano, separándolo tanto de las ruinas de Herculano como del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, que lo tenemos ahí al lado. Eso es un fallo enorme porque, por un lado, tú estás en el Museo Arqueológico de Nápoles y ves las piezas y, bueno, dices, vale, sí, muy bonitas, tal, no te enteras a lo mejor de muchas cosas, salvo algunos montajes positivos nuevos que, bueno, son distintos, y luego te tienes que ir no sé cuántos kilómetros más para allá, entras en el Museo de Arqueología Virtual y te explican muchos detalles y muchos contextos, más que nada, de esas piezas que encontrabas aisladas en el museo y te lo explican por otro lado, ¿no? Entonces te han separado, como tú decías, lo importante, ¿no? La pieza que siempre debe estar y que debe ser el referente para el uso de las nuevas tecnologías de las propias herramientas, y entonces te marcan una cesura increíble que hace que eso no tenga mucho sentido. Tú vas pasando por salas en las que ves audiovisuales, sí, ves algunas reconstrucciones en 3D, ves no sé qué, pero todo completamente aislado, tanto del propio yacimiento como de las piezas. O sea, un despropósito total. Eso es algo que hay que intentar evitar por todos los medios. Las nuevas tecnologías son algo magnífico para mezclarlo con dibujos tradicionales, con textos, con piezas, para integrarlo en los propios sitios, en los propios edificios, etcétera. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que me ha venido a la cabeza cuando hemos hablado de ese tema. Luego también otra reflexión. Muchas veces damos por hecho de que toda la gente, cuando se enfrenta a este tipo de herramientas, tipo una aplicación, etcétera, quiere interactividad, quiere poder participar, quiere poder moverse él por todo un entorno a lo mejor, pero es que hay muchas veces que a lo mejor no es así. Hay veces en las que una aplicación sencilla, guiada, donde el usuario no tenga prácticamente que hacer nada, que se le dé todo en bandeja, es mucho más, funciona mucho mejor que una aplicación ultra interactiva. Entonces esto también tenemos que planteárnoslo, no por incluir todos los elementos de interactividad posibles va a ser algo más útil al usuario. A lo mejor lo más útil es una videoguía, como las que hay, por ejemplo, en muchas de las iglesias de Florencia, que funcionan muy bien, no son audioguías, sino que son en vídeo y incluyen reconstrucciones virtuales, te dicen dónde te tienes que poner y tú lo ves como si fuera realidad aumentada, pero realmente no lo es. Y la verdad es que funcionan genial y eso no tiene realmente mayor interactividad que el seguir un recorrido que te marca la guía. O sea, que hay cosas que pueden seguir funcionando bien, ¿no? En este sentido, os recomiendo también un libro justamente de Miquel Asensio, que creo que se llama algo así como Lazos Azules, la tecnología en museos y tecnología o algo así, ¿no? Y está muy bien porque analiza justamente esto, el uso de las nuevas tecnologías en museos y cómo, tal y como ha medio apuntado, que lo ha dicho Miguel antes,
cómo no son siempre tan efectivas como los que hacemos esas nuevas tecnologías nos creemos. Entonces, hay que escuchar mucho más a la gente que va a los museos y lo que ellos entienden de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y luego ya, pasando a lo que tú has comentado también, del recelo que muestran las administraciones, porque es verdad que las administraciones públicas y demás muestran un recelo increíble a las nuevas tecnologías y a las no tan nuevas, porque incluso a las propias fotografías, a publicar cosas en tu cuenta de Facebook de un proyecto arqueológico, tienes que tener cuidado porque te pueden tirar de las orejas, etcétera. Ese recelo que hay es un poco sin sentido, porque ya vivimos en un mundo en el que fotografías se pueden hacer por todos los sitios, todo el mundo tiene a mano una cámara, nadie te va realmente a robar una imagen, porque las imágenes ya realmente son casi más patrimonio un poco de todos que no de una persona en concreto, ¿no? En ocasiones. Entonces yo creo que ese recelo las administraciones se lo tenían que ir quitando. Cuanto más para modelos 3D, etcétera. De hecho, la legislación, por ejemplo, de Castilla-La Mancha indica que para hacer un modelo 3D de un bien patrimonial, en teoría tienes que pedir permiso a la Junta. Obviamente eso no se hace en el 99% de los casos, porque tú vas por la calle con tu aplicación y puedes hacer un modelo 3D de una portada de un palacio y no va a venir la Junta a decirte nada. Pero eso es para que veamos un poco también el desfase que hay entre las leyes y las administraciones y la realidad, el día a día de la gente, ¿no? Y sí, o sea, también lo que tardan, ¿no? Y lo que se puede también caducar un producto realizado de esta forma, ¿no? Por ejemplo, yo hace como 2 años o 2 años y medio que realicé unos audiovisuales para un centro de interpretación que se va a hacer o se ha hecho, no sé, en Algeciras, y me consta que todavía está cerrado, que todavía no se han proyectado esos audiovisuales. Y, joder, como sigamos así, es que va a parecer eso una cutrada, yo qué sé. Porque, claro, a lo mejor cuando lo vuelva a ver voy a decir, hostia, qué cosa hice por aquel entonces. Y lo van a vender como nuevo. Y, claro, va a ser un poco decir, joder, lo tendría que rehacer de nuevo para actualizarlo. Pero es que eso también es otra, que lo tardan, hay tanta tardanza, que muchas veces se queda desfasado, ¿no? Y ya para ir acabando, es que he apuntado aquí muchas notas. Si quieres, Pablo, damos paso a vale, Alberto sí, perfecto, y lo perfecto. metemos luego el tema en el debate porque nos vamos a quedar de tiempo y sin tiempo y queremos que intervenga el público también. Bueno, Alberto, por favor. sí, respecto a lo que es los medios, llamémosle tradicionales, como es la ilustración y, en fin, lo que siempre hemos visto, yo no solamente se ha quedado obsoleto, sino que está más vigente que nunca. Nosotros lo estamos utilizando en la empresa continuamente, sobre todo para crear contenidos para niños, familiares. Se están haciendo cómics, o sea, están trabajando ilustradores, pero ya del mundo más del cómic. Es decir, yo creo que incluso puede haber un resurgimiento de todo ese tipo de trabajo. Porque además yo creo que ahora se valoran más, o sea, conforme van pasando lo que decía de la pintura y la fotografía, yo creo que se va a ir valorando más. Y ha pasado en otra área o en otro, digamos, campo de la ciencia o de, en fin, como la arquitectura, por ejemplo. Cuando surgieron las primeras recreaciones en 3D de arquitectura, parecía que ya los acuarelistas que hacían eso se iban a ir al paro directamente y al revés. Hoy en día es de lo más valorado, más allá de cualquier recreación, ¿no? En fin, eso como apuntando por ahí. Y luego respecto a lo que es los inconvenientes de las nuevas tecnologías. Voy a decir una perogrullada, pero es que las nuevas tecnologías son nuevas. Entonces, pasa eso, que es que están en continuo desarrollo. El problema de eso viene en casi quién está haciendo ese desarrollo y cómo lo está haciendo y cómo se aplica ese desarrollo a la hora de la divulgación. O sea, cómo se pone. Hablabais de un montón de ejemplos de museos, centros de interpretación, etcétera, etcétera, de cosas que son inservibles y que no sirven absolutamente para nada y que si diéramos la cuenta de lo que ha costado aquello, en fin, tal y como están las cosas, no creo yo, vamos, no sé yo, a lo mejor íbamos a la manifestación esa de esta tarde o, en fin. Hay ese problema, es decir, antes apuntaba un poco la universidad, pero no decía un poco por qué. La universidad tiene un problema para mí, que además lo he vivido y lo sigo viviendo continuamente, que es la formación, pero de los propios, la propia institución, o sea, los mismos profesores, los departamentos, y en concreto, no en arqueología, o sea, no los responsables de los diferentes grupos de investigación, que más o menos tienen más un cierto interés,
los proyectos han surgido muchas veces de lo que es telecomunicaciones, informática, etcétera. Y yo he tenido multitud de problemas con ellos, además no me pueden ni ver, porque han asumido proyectos con dinero público que ellos iban a desarrollar. El profesorado no está preparado para afrontar eso porque es una cosa muy nueva y puedo entender que no. Y muchas veces han intentado suplirlo con becarios o algún alumno un poco más avispado que decían, oye, te compro un escáner de 60.000 euros o te compro un equipo fotográfico de no sé qué, y están los departamentos, muchos de la universidad, llenos de cacharrerío maravilloso que no se usa. Y, además, haciendo competencia, digamos, a las empresas que pues, nos queremos ganar el pan con eso. Yo le he reprochado en muchas ocasiones, porque sobre todo a los arqueólogos, pues son amigos míos, los demás, por desgracia, no. Pero en mesa se lo he dicho, digo, siempre se ha hablado, yo estoy harto ya de oír desde años y años de lo que es la transferencia empresa privada, universidad, de lo que es el trabajar juntos. Eso yo hasta el día de hoy no lo he visto. Al contrario, o sea, lo he sufrido. Yo he hecho trabajo, iba a decir cuál, pero me lo guardo. Trabajos en los cuales he ido enmendando cosas que había tenido, o sea, no había llegado a terminar la universidad. Yo iba, después de haberse gastado el 80% del presupuesto que tenían, yo con el 20% tenía que hacer el trabajo y además tenía que hacerlo bien, hacerlo en un tiempo récord y además aguantar las estupideces del político de turno porque te apretaba por todos los lados. Eso os podía poner una lista y luego en privado, si alguien quiere saberlo, se lo digo, no tengo problema. Pero aquí en público queda feo. Y por último y breve, es que me ha venido cuando habéis dicho lo de las nuevas tecnologías. Cuento con más, como me parece que soy el más viejo de todos, y por experiencia, no por, os cuento una data que me pasó hace 15, 16 años en Jaén. Ahí no tengo problema en decir quién, porque ya no sé ni dónde estarán los responsables. Pero me convocaron a una reunión en una gerencia de urbanismo y se iba a afrontar la museografía del castillo de Santa Catalina, que es un castillo, una fortaleza preciosa, tal. Se iba a afrontar aquello. Un proyecto eran pesetas y aquello eran 300 y pico millones o no sé, una barbaridad de entonces. Aquello ha sido la reunión más surrealista que he tenido en mi vida. Resulta que un señor de una empresa de museografía le había vendido, era catalán, no sé, no tengo nada en contra de catalán, ¿no? Pero le había vendido al alcalde que estaba allí en aquella reunión y a los concejales el hecho de que cuando tú entraras, o sea, a la torre del homenaje, te iba a recibir una figura holográfica del condestable Lucas de Iranzo, dándote la bienvenida, etcétera. Eso no existía en ningún sitio. Pero claro, no existía porque era imposible. Hasta el día de hoy hay trucos, hay cositas. ¿Cómo se lo había vendido? No sé si habréis visto unas bolas de plástico que venden en las tiendas de recuerdos, que tiene la parte de arriba transparente, la parte de abajo la tiene con un espejo. Le colocas una figurita de plástico y según la mueves, pues tú ves que aparece aquí, lo intentas pillar y no lo pillas. Con eso le vendieron un proyecto de casi 400 millones de pesetas al Ayuntamiento de Jaén. El tipo que se lo vendió se quitó de en medio y le vendió el proyecto a otra empresa. Y en esa reunión estaba esa empresa intentando explicarle a la corporación que aquello no se podía hacer. Pero la cerrazón de los proyectos era, no, Jaén tiene que tener algo que no tenga nadie, absolutamente nadie, en ningún sitio. Aquello acabó con una proyección de estereoscopía, lo que ahora llamamos 3D de la gafa. O sea, que para que veáis lo que es los problemas de la tecnología y los vendeburras y, en fin, y todo. Muchas gracias por el ejemplo, está muy bien, muy ilustrativo. Vamos a pasar el turno de palabra al público para que puedan hacer sus intervenciones, dudas, preguntas. Os animo a preguntar por allá arriba. Hola, ¿cómo se oye? Buenos días. Yo quería preguntaros sobre el último tema que habéis tocado, sobre la colaboración de empresas privadas en proyectos que a veces son yacimientos públicos o todo esto. Hay un verdadero problema y normalmente los ayuntamientos y tal no quieren la participación de una empresa privada. Entonces quería saber un poco qué opináis sobre esto. ¿Me dejáis? Mira, hay un problema
O sea, es que es muy complejo. Pero a mí un trabajo que estamos haciendo ahora en Córdoba sobre, en general, casi toda la historia antigua de Córdoba. El otro día grabamos en el Museo Arqueológico y me cobraron 700 euros por grabar a la Venus sedente que tienen allí, que además luego hay un modelo en 3D de otro que es fantástico. Digo, si se me ahorro los 700 euros. Fue lo que me cobró la Junta de Andalucía por derecho, digamos, de poder grabar allí. Grabar, hacer una foto que verá, que yo no era el plató de, no sé, de Gran Hermano, era una cámara y unas parrillas de LED. A lo que voy es que la Administración no se entera de la película, o sea, no sabe. Luego va allí cualquier turista con una cámara, hace lo mismo que hice yo y no paga nada. El problema es lo que te decía de la falta ahora mismo de fondos. Ahora no hay dinero. O hay, bueno, hay para lo que se quiere, pero poquito. Y tampoco pasa nada. Es decir, vosotros que estáis ahora, que quizás estéis empezando o tengáis muchas ideas de hacer cosas, os animo a que sigáis. Y además os animo a que investiguéis una de las vías que además ahora se está abriendo con todas estas nuevas tecnologías, las redes sociales y eso, y no se ha hablado. Y es la producción propia. Ahora mismo los medios tecnológicos, para poner un ejemplo, yo el primer dron que compramos en la empresa nos costó, no sé si fueron 7.000 o 8.000 euros. Y además aquello lo estrellamos contra un árbol, nos costó, porque ahora por 1.500 euros tiene uno que se mete en el bolsillo, que lo sacas, que graba en 4K y no se choca con nada. Es una maravilla. El software lo mismo, hay software libre, para aprender es un mundo. YouTube no existía cuando yo empecé. Yo empecé con libros en inglés y saber prácticamente inglés, aprendiendo el 3D Studio que se llamaba, que era en MS2. Era una cosa horrorosa. Ahora se os abre un mundo fantástico. O sea, aunque nosotros seamos muy cascarrabias y tengamos muchas batallas, yo creo que ahora se abren unas posibilidades tremendas. Y respecto a la universidad, por desgracia, yo creo que no hay nada que hacer. Yo creo que hay colaboración y hay, o sea, verás, siempre hay excepciones. Seguro que alguien me dice, no, pero nosotros hacemos... Y es verdad, yo sigo colaborando con la universidad en lo que se puede, pero ni hay la cultura de difusión, pero difusión desde hace, o sea, lo más, un dibujo, ni siquiera eso. No hay esa cultura, ni yo creo que vaya a cambiar en mucho tiempo. Creo que ese cambio tiene que venir desde el ámbito privado, me atrevo a decir. Y nosotros en la empresa es hacia donde vamos. Canales de YouTube, en vez de videojuegos, de comentar cómo se juega el Grand Theft Auto y pilla a gente, pues hablar de arqueología y hablar de... Porque habrá, ya te digo, el vídeo ese que era un trocito mal hecho de Medina Zahara tuvo más de 300... Vamos, yo no sé por dónde ir ahora, pero más de 300.000 visitantes. Digo, joder, lo hubiera puesto yo y hubiera puesto eso de que te pagan con el clic y no me hubiera ido mal, ¿no? Por ahí van los tiros. Yo animo a que exploréis por ahí y la Administración, muy bien, pero no sé, tener siempre esa vía abierta. Teníamos por ahí otra pregunta. Creo que era la primera. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por lo que nos habéis contado, me ha encantado. Y bueno, yo soy María Luisa Baliser, soy de la Universidad Rey Juan Carlos. Y Luego te invito a un café. Vale, vale. Y bueno, yo he estado apuntando un montón de cosas. Hay muchas de las cosas que habéis dicho con las que estoy totalmente de acuerdo, o con otras no tanto. Yo creo que lo último que has comentado, de que es difícil, que no hay colaboración entre universidad y empresa, es cierto que es complicado. Es complicado, primero, sobre todo, yo soy de una universidad pública y parece que cuando quieres establecer contactos con empresas privadas es como contaminar un poco la educación pública, ¿no? Y no nos damos cuenta de que eso otro que has dicho, que las universidades estamos muy bien dotadas y nos dan dinero para los proyectos y ese tipo de cosas, cada vez menos. Cada vez es mucho más difícil encontrar financiación, de manera que se están buscando nuevas fórmulas, ¿no? También es difícil concienciar a las instituciones de que ese modelo hay que darle paso,
porque si no hay dinero hay que sacarlo de algún sitio para poder seguir investigando. Nosotros ahora mismo en la Rey Juan Carlos tenemos, en la Rey Juan Carlos y con otras universidades, con la Autónoma, con la Universidad de Alcalá, tenemos un proyecto, tenemos varios proyectos en marcha, pero el que está más activo, que nos han dado un proyecto de la Comunidad de Madrid, se llama La herencia de los sitios reales. Y estamos trabajando precisamente desde diversas universidades y con gente de muy diferentes departamentos y ámbitos. Es un proyecto interdisciplinar y estamos tratando de difundir, precisamente la difusión, la divulgación del conocimiento es lo que más peso tiene en ese proyecto. Y estamos utilizando o intentando utilizar nuevas tecnologías. Es verdad que a mí me da también muchísima tirria llamarlo así. Pues desde nuevas tecnologías de comunicación, como redes sociales o difusión a través de un blog, hasta realidad aumentada, desde la parte sobre todo de arquitectura, intentando utilizarla un poco como concentrador de todas esos diferentes ámbitos que intervienen en el proyecto. Por ejemplo, desde historia, geografía, tenemos gente de arquitectura, tenemos gente de turismo, de educación, de un montón, ¿no? Intentamos concentrar todo ese conocimiento que, si no, como muy bien habéis dicho, se guarda dentro de un cajón y se olvida, y a través de actividades como paseos virtuales por los reales sitios o como intervenciones en colegios con niños de 7 años, pues darlo a conocer como podemos. Entonces, sí que me parece que tenemos un problema que no es que no queramos difundir, que creo que esa mentalidad está cambiando, porque como muy bien habéis dicho, en el Horizonte 2020 es una de las cosas que más que puntúan, ¿no? Pero lo que sí me parece es que todavía hay mucha cerrazón por parte de las instituciones a poder mostrar, por ejemplo, documentos originales, lo que decíais de las fotos, o lo que nos estamos encontrando, por ejemplo, con planos de arquitectura del archivo de Palacio, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos difundir nuestro trabajo si luego nos van a perseguir por difundir documentos que en realidad, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín importante por decir esto, pero documentos que en realidad pertenecen a todos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay una traba. Creo que es verdad que la universidad y la empresa estamos empezando a encontrar fórmulas de gana-gana. De hecho, nosotros trabajamos con una empresa de drones, trabajamos con una empresa que hace reconstituciones virtuales y estamos aprendiendo unos de otros. Y eso yo creo que es un buen camino. ¿Qué nos falta? Pues eso, que las instituciones también se pringuen y se suban al carro. Muchos museos se están subiendo ya. Patrimonio Nacional, por ejemplo, que lo estábamos comentando aquí fuera, pues es uno de las rocas, ¿no?, que nos falta por que caiga. Entonces, bueno, yo no me enrollo más, pero como lo habéis citado muchas veces, pensaba que era importante dar otro punto de vista. Gracias, María Luisa. Tenemos 2 intervenciones más. No va a dar tiempo ya porque vamos cortito, nos quedan unos menos de 10 minutos. O sea que... aquí el chico. ¿Puedes decir el nombre también para que quede la grabación? Si no Hola, yo soy Valentín. Lo de la difusión yo creo que da para una mesa separada, pues también es lo que decíais. Son proyectos que se han pagado con dinero público. Todos deberíamos poder acceder no solo a los documentos, quizás a los datos brutos, yo qué sé, firmando un compromiso de colaboración, pues esto que a veces se hace de publicar los datos brutos, pero igual tú no has tenido capacidad de análisis y una comunidad puede analizarlo. Y luego también hay otro tema, el de las publicaciones en revistas de pago. O sea, ¿por qué el proyecto X, pagado con impuestos de todos,
se publica en una revista que para acceder tienes que pagar 60 euros para ver el artículo, pues no me parece razonable. Pero bueno, la pregunta yo os quería hacer es un poco más por el tema de la ilustración. Eso es, si veis centrar un poco las cuestiones, sí. No nos vayamos por el tema de la administración y estamos hablando de nuevas tecnologías de Sí, ilustración. por Os eso. pido que seáis concisos y así podemos hablar. Sí, lo que yo os quería preguntar, ver vuestra opinión es sobre, hay veces que se hacen, por ejemplo, un modelo 3D por fotogrametría en una excavación y luego hay modelos que se pueden hacer en un laboratorio que quizás tienes más capacidad de trabajo. Entonces quería saber si vosotros veis una diferencia entre un tipo de trabajo que puede llevar a un modelo más preciso, que puede servir para unas cosas, y luego si eso se alejaba de las representaciones virtuales, que yo creo que una cosa es un modelo que se hace para investigación y otro que se hace para difusión. Entonces, si vosotros veis ahí una diferencia, bueno, con vuestra opinión. Mira, te voy a contar un caso práctico. Nosotros estamos participando en un proyecto de excavación subacuática, que es un pecio que está en Villajoyosa. Pues estimamos, por las dimensiones que están saliendo ahora mismo, que puede tener una carga de aproximadamente 5.000 ánforas. Probablemente el pecio más grande romano documentado en el Mediterráneo. Bien, es fundamental, si queremos documentar cada una de las ánforas, diferenciar lo que consideramos un modelado o una reconstrucción 3D que vaya enfocada hacia la ilustración, separarla claramente de lo que estamos haciendo ahora mismo. Pues estamos haciendo una documentación, perdonad el lenguaje, a saco, donde documentábamos por fotogrametría cada uno de los modelos que sacamos y no llegamos ni tan siquiera a la reproducción de las texturas. Es decir, simplemente queremos el volumen. Por lo tanto, tenemos claramente separado lo que es el trabajo de documentación arqueológica de lo que posteriormente será, evidentemente, y hecho por profesionales ya de la ilustración, un trabajo de divulgación e ilustración. Yo, desde luego, creo firmemente en que el arqueólogo debe estar formado para la documentación arqueológica y, por lo tanto, ayudándose de las nuevas tecnologías y dejar paso al ilustrador o a los que se han especializado en la virtualización o en la ilustración de ese patrimonio para que hagan su trabajo. O sea, yo sí que abogo por una separación clara de ambos ámbitos. Una cosa que quería complementar en ese sentido, y cortito. Sí. No, simplemente suele ser, normalmente, actualmente tenemos herramientas para poder hacer modelos muy precisos para la investigación y fantásticos para ese fin, que además se van a poder utilizar para la divulgación. Al revés, puede ser un poco más complicado. Si tú haces un modelo pensando ya directamente en la divulgación, generalmente no pones tanto cuidado como si también lo quieres para tenerlo perfectamente documentado al milímetro, ¿no? Entonces, generalmente lo más positivo, lo más correcto y lo más caro es realizar una documentación tridimensional ultra precisa de determinado objeto y a partir de ahí pues lo tienes tanto para investigación como, por supuesto, para utilizarlo para divulgación y demás. Al contrario, es un poco más difícil. Ese es un poco el trabajo que ha hecho Néstor, por ejemplo, aquí con los vasos. Claro, un micro apunte, Miguel. O por alusiones. Pero si me disculpáis un momento antes de que lo digas, dejamos intervenir al que habíamos concedido la palabra, a este chaval, y ya, si queréis, terminamos cada uno de vosotros con una frase, una idea concreta recogida de la mesa de trabajo. Si quieres, puedes comentar el microapunte. Y es que si no, tenemos que dar ya paso a la siguiente mesa, perdón. Yo soy Raúl y nada, mi pregunta es muy sencilla. Es cómo veis la introducción de las nuevas tecnologías y redes sociales y eso en los museos que todavía no los tienen y que no tienen pensado tenerlos, porque yo estoy planteándome un proyecto y presentárselo a un museo en concreto de aquí de Madrid, pero es que el museo no tiene nada y es un museo grande e importante, y no tiene ni tenía la idea de plantearlo. Entonces, no sé. Te iba a decir, si queréis contesto yo. La respuesta corta es, ven a mi taller esta tarde y la respuesta te la doy ahí. Pero
Bueno, creo tener la respuesta, tampoco, pero efectivamente muchos museos no se van a plantear absolutamente nada de todo esto por sí mismos, que ahí está la clave. Entonces yo creo que entre todos lo que tenemos que hacer es ir haciendo que esto cada vez vaya más, sea la tónica, digamos, en los museos, y entonces, digamos, ciertos ejemplos muy claros y muy concretos, como puede ser, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional, que, digamos, ahora se ha convertido en un referente en exposición virtual con esta colección, porque también hay que entender que no son piezas sueltas, no son 4 cositas que se han hecho allí y allá, sino que es una colección completa, por ejemplo. Entonces, esto es lo que va a hacer que seguir el camino de los grandes va a hacer que otros museos digan, oye, a lo mejor es que nos interesa esto, es como las redes sociales. Hace unos años ningún museo tenía redes sociales porque aquello era una cosa de hipsters para comunicarse por Twitter y ya está. Y hoy en día cualquier institución que se precie tiene unas redes sociales, mejor o peor gestionadas, pero las tienen. Entonces, ¿eso por qué ha venido? Eso ha venido porque hay un camino, hay una tendencia que, digamos que si no estás ahí, no estás en la onda. Entonces, hay muchos museos que efectivamente todavía no se lo han planteado. ¿Cuál es la labor que tenemos que hacer aquí? Pues trabajar todos en esa dirección, hacer bien las cosas y entonces llegar a un punto en el que ciertos museos que siempre han sido muy reticentes, y los hay, y créeme que desde el Laboratorio de Humanidades Digitales tenemos también un poco esa labor de ir introduciendo en muchos museos esta tecnología para que otros se vayan animando, pero hay ciertos museos que todavía son muy reticentes, en muchas otras cosas también, ¿no? Pero en esto en particular. Entonces yo creo que un poco ese es el camino a seguir. Oye, muchas gracias, Néstor. Javier, te voy a pedir una frase de lo que has podido reflexionar aquí en la mesa. Igual, nada, 30 segundos cada uno y despedimos. Nada, hubo una época en nuestro país en el que todos queríamos tener un Calatrava en nuestra ciudad, queríamos tener todos los pueblos de España tenían que tener un polideportivo y creo que tenemos que reflexionar a la hora de establecer un plan de divulgación y probablemente no necesariamente todos tengan que tener una tableta con realidad aumentada, pero lo que es fundamental antes de llegar a esa reflexión es sentarnos y establecer claramente ahora que está de moda, una hoja de ruta clara y concisa que nos ayude a establecer un plan divulgativo. Néstor. Bueno, yo creo que en una sociedad, en un mundo en el que prima lo instantáneo, lo conciso, lo directo, tenemos una oportunidad muy, muy buena para trabajar con tecnologías o con herramientas tecnológicas, para no llamarlo nuevas tecnologías, ¿no? Con herramientas tecnológicas que lo que van a hacer es mejorar la experiencia de uso. Hago el microapunte, lo meto aquí. No porque un modelo sea de difusión significa que tenga que ser peor. Podemos ajustar nuestro trabajo a las necesidades. Eso no le va a quitar calidad, pero efectivamente, y como decía Pablo, si el modelo se ha hecho con la mayor precisión, va a ser, y enlazo con lo que decía antes, que era polivalencia. Vamos a poder usarlo para todo. Es decir, si hay la posibilidad, hagámoslo. Y termino con la reflexión al sentido de eso, precisamente las tecnologías que tenemos ahora y la accesibilidad que tenemos a estas tecnologías ha permitido y va a permitir cada vez más que todos podamos trabajar en eso. Es lo que llamamos la democratización de la tecnología al servicio del patrimonio. Hace unos años esto era imposible. Hoy en día todos nosotros podemos acceder a eso en mayor o menor medida, pero podemos ir abriendo camino. Y lo que tenemos que hacer es introducir eso para que la sociedad lo viva, lo acepte y forme parte totalmente de ella. Y así valorarán más el patrimonio. Pablo, por favor. Pues yo, para acabar, una visión de cómo está en la actualidad este mundo de las nuevas tecnologías aplicado a la difusión, pero también al resto de campos. Y es que creo que el boom que surgió del 3D y de la última tecnología, gracias precisamente a la aparición de nuevas herramientas, pues como la impresión 3D, realidad virtual, realidad aumentada, nos está ayudando a romper un poco esas barreras que existían entre distintas técnicas
y entre lo más humano y la tecnología más fría, ¿no? Entonces creo que ese boom del 3D se está perdiendo o se está un poco difuminando para dar cabida a algo mucho más rico, mucho más complejo, donde los límites entre ilustración tradicional y ilustración tridimensional ya son cada vez más difusos, los límites entre fotografía y fotogrametría también se difuminan, los límites entre realidad aumentada, realidad física, realidad virtual, los límites entre modelo 3D y pieza física impresa. Entonces, se están rompiendo todos esos límites y eso abre un abanico de trabajo y de difusión también, de llegar a la gente impresionante, ¿no? Entonces, esa es un poco la visión que voy teniendo tras mucho tiempo viendo cómo va evolucionando esto, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Alberto, para finalizar. Pues a todos los que os queráis dedicar a esto de la difusión, que es hermoso y es bonito y se pasa muy bien, aunque a veces haya malos ratos, pues que tiréis para adelante y que nada, que rock and roll, vamos, que ya os pelearéis con la administración y con la universidad y con todos, ¿no? Que eso es, además, es la pimienta y la sal, ¿no?, de esto. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Nos gustaría haber alargado un poco más el debate, lo podemos hacer luego en el bar o durante el tiempo de la comida. Y gracias a Museo Arqueológico por ayudarnos a organizar este congreso y, bueno, gracias a ustedes.